Seguimos en Conexión de Análisis, entrevista. Vámonos con Enrique Guerrero Scott, nuestra sección Valora tu Marca. Adelante, Enrique, muy buenas tardes. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto, con el gusto de siempre saludándote a ti, a todo tu equipo de trabajo y a toda la audiencia que hoy nos escucha con el punto de dar aquí temas de reflexión como siempre, Jorge. En un momento complejo, en un momento retador, en un momento muy politizado, en un momento en donde ya la verdad es que no sabemos ni si vamos o si venimos o si estamos o si no, si estamos en lo correcto o si no estamos en lo correcto. Y hoy para hablar, Jorge, de un tema que me parece verdaderamente neural, vamos a hablar de qué está pasando con la generación Z. Esta generación Z, que también la conocemos como la generación de cristal, o conocida por los gringos como la generación de los snowflakes, es decir, de los copitos de nieve. Y esto tiene que ver con la parte de la sensibilidad, Jorge. Y habla aquí de un tema verdaderamente complicado, y te voy a hablar de cómo se nos ha extendido el tema de la generación Z. Hay una persona, hay una doctora, Lucy Sabotna. La doctora Lucy Sabotna, de repente empieza a analizar que hay una serie de cosas que se ve como muy sensible a la gente, como que tiene una gran cantidad de sensibilidad, y entonces ella se pone a hacer un análisis con chavos universitarios que están dentro de esta generación. ¿Quiénes nacieron en esta generación? En esta generación nace la gente desde el 2010, pero principalmente 2015, entre el 1995 y 2015. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de gente que hoy está entre los 17 y los 27 años de edad. Esto te lo dejo un poquito a colación y vamos a ponerlo aquí como por separado, porque el que tengan de 17 a 27 años de edad es un tema que no es casualidad ahorita. Si nosotros habláramos, por ejemplo, de qué es lo que normalmente hacen las empresas de vino o las empresas que generan destilados o las empresas que producen alimentos o las empresas que generan vestimenta, justamente este grupo de personas de 17 a 27 años o de 18 a 30 años son los que marcan tendencia en el mundo. Es decir, ¿por qué de pronto es el tequila la bebida que más se vende? ¿O por qué de pronto deja de ser el tequila y empieza a ser el vodka el que más se vende? ¿O por qué ahora deja de ser el vodka y empieza a ser el mezcal lo que más se vende? No es porque yo tome o tú tomes o alguien tome, sino porque los chavos de 17 a 30 años son lo que están tomando. Y esto quiere decir que este es un grupo de influencia. Y ahora imagínate, si nosotros estamos hablando que la generación de cristal, esta generación Z, esta generación de los snowflakes, es la generación que ahorita está entre los 17 y los 27 años de edad, es la generación que está formando tendencia. ¿Qué tiene de características esta generación? Uno, tienen increíblemente mayor sensibilidad. Son menos resistentes a lo que sucede en el exterior. Tienen propensión a defenderse de lo que sea. O sea, de alguna manera, cualquier cosa que yo pueda sentir que estoy siendo atacado, voy a defenderme de forma inmediata. Soy más voluble. Tiene un alto sentido de lo que es políticamente correcto. Ojo con lo que estoy diciendo. Esta generación de cristal tiene un alto sentido de lo que ellos consideran políticamente correcto. Lucy Sabotna dice, hay una cosa que le llamamos SPS, sensibilidad de proceso sensorial. Quiere decir que hay una parte orgánica que sí está afectando a esta generación para hacerlos más sensibles. Y viene dentro del sistema nervioso central, está ahí. Obviamente esto le pega a la empatía. La gente de la generación de cristal, por una parte intenta ser más empática, es decir, si yo veo feo, me le quedo viendo feo un pájaro,
Entonces, alguien de la generación de cristal me ve haciendo eso y entonces va a sentir empatía con el pájaro y entonces va a sentir no empatía conmigo. Pero esto tiene sus cosas buenas y también sus cosas malas. Les pega su bienestar, les pega su status quo, le pega a la parte de cómo se interrelaciona con los demás y a su dificultad para funcionar dentro de una sociedad que normalmente no es de la generación de cristal. Obviamente tienen como resultado la parte de la ansiedad, la parte de la depresión y déjame decirte algo, porque tenemos aquí una serie de cosas que normalmente ha sucedido con la gente de la generación de cristal. Tienen incapacidad para concentrarse, se reduce su capacidad para concentrarse, incrementan su timidez, tienen una sobrecarga de información porque parece que todo les interesa, pero solamente por fuera, a medias, tienden a subestimarse. Ahora, Jorge, la parte más importante de todo esto, y déjame decirte cómo lo digo yo, esto viene de mi mente, esto viene de mi pensamiento, esto no lo vas a encontrar en un libro. Para mí, estamos en una época en donde la politización de las condiciones humanas es lo que manda. Así lo digo yo, politización de las condiciones humanas. No me importa la verdad, si hay o no gay, LGTB, etcétera, etcétera. No me importa o no si el embarazo, si no, si el aborto, si o no. Pero sí me importa politizarlo porque me va a hacer ganar o me va a hacer perder votos. Y entonces, si yo pienso que con una condición voy a ganar votos, entonces esa condición la empujo. Si yo pienso que otra condición me puede hacer perder votos, esa posición la oculto y la escondo. Y entonces cuando estamos en un mundo altamente politizado y estamos hablando de la politización de las condiciones humanas, pues ahora imagínate sumarle todo esto a una generación de cristal, a una generación sensible. Esta generación sensible es una generación que empuja. Por último, Jorge, si ellos son los que marcan tendencia, la gente que estamos hablando de 17 a 27 años de edad, que ahorita son lo que tienen los chavos de la generación de cristal, y los adultos queremos seguir estando en esa edad, y los niños quieren llegar a estar en esa edad, pues ¿qué crees? Que ahora los adultos que no pertenecen o que no nacieron dentro de la generación Z, o los chavos que no nacieron dentro de la generación Z, nos comportamos como de la generación Z y tratamos de ser igual de sensibles. Y entonces ahora tenemos problemas porque si ves que feo la gente deja su trabajo. Y entonces ahora no le puedes decir mi alma a alguien porque en ese momento te van a reclamar. Y ahora los reclamos son multiplicados por miles, Jorge. Entonces estamos en una situación en donde verdaderamente se nos está complicando las relaciones sociales. Súmale a esto redes sociales, súmale a esto parte del fin de la pandemia, súmale a esto complicaciones políticas que ya de por sí las teníamos, increméntale a esto una posición económica global y de país verdaderamente compleja y retadora. Y si estamos hablando de todo esto, me pregunto, ¿qué es lo que tenemos nosotros en México? ¿Tenemos problema en términos de que haya falta de empleo o tenemos problema para retener a la gente en sus empleos? ¿Tenemos problema como empresarios para conseguir empleados capaces de comprometerse o tenemos como personas dificultad para encontrar trabajo? Y entonces, si yo le pregunto a esas personas de la generación Z, de la generación de cristal, a los snowflakes, ¿cómo se sienten? Se van a sentir que ellos no están bienvenidos y que no les estamos ofreciendo trabajos que les generen paz mental. Y como no les generamos paz mental y como los atormentamos y les elevamos su nivel de estrés, entonces no quieren estar con nosotros. Y yo por otra parte como empresario, en donde estoy luchando porque cada vez los precios están más altos y cada vez mis precios por la competencia tienen que ser menores y mi margen de utilidad es pequeñísimo, entonces yo lo que tengo que hacer es buscar el talento con la mejor forma,
la mejor productividad y la mejor rentabilidad posible. ¿Y qué crees? Que no lo encuentro. Y entonces, Jorge, estamos metidos en una espiral que es creciente y que es devastadora, tanto para empresarios como para empresas, como para emprendedores y como para gente que también está buscando trabajo, Jorge. No, pues es complicada la situación como la planteas y haces todo este análisis muy extenso, muy profundo, y ahora pues ya nada más para cerrarlo, yo le agregaría todavía ahí para acabar el cóctel Molotov, la polarización política en el país, ¿no? Peor aún, ¿no? Entonces las condiciones hay que entenderlas, ¿no? La politización de las condiciones humanas es lo que prevalece. Realmente le debo de creer al señor mandatario que dice humanización mexicana, neta, o realmente no le interesa la humanización y lo único que quiere es politizar el término. Y entonces ahí es en donde nos estamos metiendo, Jorge. Se pone complicada la situación, pero por eso necesitamos expertos como tú para que nos ayuden a entender lo que estamos viviendo a nivel social y sobre todo cómo estamos transitando en nuestras relaciones interpersonales a nivel, pues a todos los niveles, familiar, social y sobre todo en nuestro nivel psicológico y en nuestra colectividad. Enrique, pues como siempre, excelentes tus temas. ¿Dónde te localizan? www.valoratumarca.com, por ahí nos encontramos. Que tengan una excelente tarde el martes, Jorge. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Igualmente, muchísimas gracias, Enrique Guerrero Scott, en nuestra sección Valor a tu Marca.